La palabra monacato deriva del latín monacus, que significa el que vive solo. Monja es una mujer que ha sido consagrada dentro de una orden religiosa que sigue habitualmente una vida monástica y se acoge a una serie de reglas, entre las cuales suelen estar el celibato, la obediencia, la pobreza y la castidad, y en algunos casos aislamiento total de la vida civil, conocida como clausura. El equivalente masculino es fraile o monje. La vida religiosa no comenzó con la marcha de los monjes a las ardientes arenas del desierto en el siglo IV. La iglesia primitiva había conocido la existencia de vírgenes y ascetas célibes que vivían en sus casas, en las ciudades y que se reunían con los restantes miembros del pueblo de Dios en torno a la Eucaristía. La misma Virgen María vivió y se preparó en el templo de Jerusalén desde los 3 años, desde cuando, según revelaciones de Ana Catalina Emmerich, habría consagrado su virginidad a Dios. Ella fue el ejemplo para las órdenes religiosas femeninas. Abro comillas. La Iglesia, con sabia providencia, defendió esta profesión cenobítica, experiencia anacorética de aislamiento de las vírgenes, en sus leyes y en la ascética religiosa, el tipo de monja o de religiosa dedicada totalmente a la vida contemplativa, diría Pío XII. Se conoce como amás o madres del desierto a las primeras mujeres ascetas que, al igual que los padres del desierto, abandonaron las ciudades del Imperio Romano y zonas aledañas en el siglo IV para ir a vivir en las soledades de los desiertos de Siria y Egipto. La imitación de la Virgen. Ese movimiento eremítico en el cristianismo nace a fines del siglo III y principios del IV, particularmente tras la paz constantiniana, luego de que se promoviera la tolerancia religiosa con el Edicto de Milán del año 313. Antes, el solo hecho de saber que era cristiana era digno de pena de muerte. A las madres del desierto hizo referencia Paladio de Galacia en su historia Lausíaca, compuesta entre los años 419 y 20, obra de gran importancia para el estudio del monacato oriental. Pacomio, que murió en el año 346, fundó 2 cenobios de mujeres, siendo su hermana María la abadesa. Atanasio de Alejandría, muerto en el año 373, dirigió a las mujeres que llegaban desde otras tierras en busca de esa vida religiosa de la que tenían noticia. Se centraba en reglas sobre la virginidad y el celibato. Así surgió el ascetismo urbano de vírgenes, vinculadas a alguna iglesia. Jerónimo de Estridón, muerto en el año 420, ofició de guía espiritual de un grupo de mujeres piadosas pertenecientes a la aristocracia romana, entre ellos las viudas Marcela de Roma y Paula de Roma, esta madre de la joven Eustoquio, a quien Jerónimo dirigió una de sus más famosas epístolas sobre el tema de la virginidad. El centro de este movimiento de espiritualidad femenina se halla en el Palacio del Aventino, en donde residía Marcela con su hija Acela. Finalmente se instalaron en Belén en el año 396, donde se construyeron 2 comunidades, una masculina y otra femenina. San Ambrosio, muerto en el año 397, dejó escrito que llegaban mujeres de lugares tan lejanos para recibir los hábitos. Bajo su dirección se fundaron varios monasterios de mujeres, en uno de los cuales se recluyó su hermana Marcelina, que fue abadesa, su compañera Cándida y algunas sobrinas, hijas de su hermano. San Agustín, quien usó la terminología monacae o moniales, vírgenes o sanctimoniales, escribió el Ordo Monasteril para sanctimoniales, un reglamento monástico. Agustín dispuso que las monjas trabajasen confeccionando prendas de lana que vendían a los monjes. También dispuso que estudiaran y tuvieran biblioteca en donde algunas mujeres traducían y hablaban correctamente el hebreo y el griego. Para San Agustín, la virginidad era un estado que estaba por encima de los demás. San Benito fundó en Montecassino una comunidad, los benedictinos, y estableció reglas de convivencia que luego sirvieron de base para otras órdenes. También abrió cerca un convento con la misma regla llamado Piumarola, del que su hermana Escolástica, que había sido consagrada al servicio divino desde niña, fue abadesa.
La regla benedictina fue acogida por la mayoría de los monasterios fundados durante la Edad Media. El Papa Gregorio I fomentó la construcción de monasterios y el modelo de vida monacal de santas y santos cuyas vidas relató. Santa Hildegarda fue una abadesa líder monástica, mística, profetisa, médica, compositora y escritora alemana, como la gran mayoría de las monjas, solo que en aquella época ninguna escribía tanto como esta. Todo esto lo hizo en su condición de monja acogida en el monasterio de Disibodenberg, que era masculino, junto a otras reclusas en una celda anexa bajo la dirección de Jutta de Sponheim. En 1115, la celda se transforma en un pequeño monasterio para poder albergar al creciente número de vocaciones. Con el surgimiento del Islam, los conventos se convirtieron en objetivo de guerra, ya que la ilusión de los hijos del profeta es desflorar cristianas. Como respuesta, las monjas se tuvieron que cortar la nariz para conservar su virginidad. La primera acción del hereje Lutero es irse a vivir con una monja y tener hijos con ella, y a partir de ese momento los protestantes niegan la virginidad de la Virgen y las virtudes heroicas de las santas a lo largo de la historia, desconociendo las actas de los mártires, el martirologio romano y la orden de Dios. Sed santos. La Revolución Francesa y el liberalismo decretaron la disolución de las órdenes religiosas y la exclaustración de los monjes y monjas. Luego del Concilio Vaticano II, más del 50% de las monjas pidió la despensa, secularización o reducción al estado laical. Es solo a partir del cristianismo y el ejemplo de la Virgen María que las sociedades humanas empiezan a considerar la pureza de la mujer como incienso grato a Dios y que surge el monacato femenino. Los pueblos paganos hacían orgías para fecundar la tierra y los hijos de esas orgías eran sacrificados a sus ídolos, como Moloc, del cual habla la Biblia desde el siglo XV a.C. Salomón fue uno de los que adoró a ese ídolo. Los cananeos lo representaban como un toro y los hebreos como un búho, al que adoraron hasta el año 587 a.C., cuando sufrieron el cautiverio de Babilonia, y en secreto después. En América se escogía al recién nacido y se dejaba morir en la montaña de hambre o que lo destrozaran las fieras como sacrificio a la Pachamama. Las llamadas vírgenes vestales griegas eran prostitutas sagradas que entretenían a los viajeros y estos, hijos de prostitución, eran sacrificados o lanzados a los perros en el monte Taygeto. En Cartago se les llamaba Tanit, en Babilonia Baal, Anat, los fenicios. Infidelidades, relaciones incestuosas, zoofilia. Los dioses griegos o ángeles caídos eran viciosos y pedían el mismo vicio a sus criaturas. El moderno club bohemio en Estados Unidos, que nació en 1872, es simbolizado con un búho que se asocia a Moloch. Vemos cómo el paganismo regresa. Y mientras tanto, las vírgenes consagradas se les invita desde la jerarquía a callejear la fe.